Hoy terminamos el capítulo 3 de Romanos. Bien, ya llevamos pues 3 capítulos de 16. Y hoy toca pasaje pues muy bonito, mucho para desempaquetar y desde luego uno de los mensajes pues que más disfruto predicando, simplemente por el contenido, ¿no? Vamos a empezar orando, después voy a dar un pequeño repasito de lo que hemos visto hasta ahora y entramos al pasaje de hoy. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas esta semana, gracias por traernos aquí. Pido que bendigas el tiempo en tu palabra, pedimos que tú nos ayudes a glorificarte, a aprender, pedimos que tú seas pues el más grande aquí en la reunión hoy. Pido que me ayudes a hablar claramente y no estorbar lo que quiere decir el Espíritu Santo y lo que dice tu palabra. Te pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues rápidamente repasando entonces en Romanos capítulo 1 empezamos viendo cómo Pablo tenía esta necesidad tremenda de compartir el Evangelio porque se sentía un deudor al Evangelio. Él no merecía su salvación y entendía que por ser salvo estaba en deuda con Dios. Y tenía eso, ganas de hablar a los romanos del Evangelio. Empezó entonces, en su introducción al Evangelio, pues Pablo hablando de la cultura en la que vivía, diciendo que hoy en día, esto hace 2000 años, ¿no? Hoy en día la gente esconde de la verdad. Decía, todos entienden, o sea, Dios ha hecho manifiesto. Dice Pablo, las cosas invisibles de su naturaleza están allí expuestas para todo el mundo, pero el mundo rehúsa verlo, rehúsa aceptarlo y se esconden de la verdad. Bien, vivimos en tiempos pues, parecidos, ¿no? Donde la gente se esconde de la verdad de Dios, intenta esconderse tras teorías como la evolución, o intenta encontrar la forma de sacar a Dios de la ecuación, pero es huir de la verdad. Después, las consecuencias de esa evasión de realidad son simplemente que Dios por su naturaleza, ¿no? Por su naturaleza justa que está expuesta en la creación, tiene que castigar a un mundo que ha huido de él, ¿no? Un mundo que ha elegido el pecado está tendrá que lidiar con las consecuencias de ese pecado. En el capítulo 2 hablamos de Dios y su justicia, más acerca de eso. Dios es justo, pero además es justo mejor que ningún juez humano, es un justo que juzga en verdad absoluta. O sea, no hay nada que se esconda de él, no hay evidencia que no se encuentre, ni evidencia falsa que entre en cuenta, ¿no? Dios es juez absolutamente justo. La justicia de Dios toma en cuenta la conciencia de uno y el conocimiento de uno, o sea, Dios juzga y es capaz de tomar en consideración lo que uno sabe y lo que es la conciencia de uno. O sea, Dios considera más culpable, no creo que consiga tirarlo, pero eso estoy pensando. Pero mejor que no se acerque. Dios toma en cuenta eso, el conocimiento de uno, así que muchas veces las personas preguntan, ¿no? ¿Cómo es justo que uno que nazca rodeado de la Biblia, rodeado de conocimiento de Jesús, ¿no? En un país donde tiene el libre acceso al Evangelio, sea juzgado igual que uno que ha nacido en un país donde hay mucho menos acceso? Y la Biblia responde a esa pregunta, diciendo que no, o sea, cada uno es juzgado tomando en cuenta su conocimiento. Ahora, por lo que ya dijo al principio del libro, todos son culpables, porque todos tienen acceso a la naturaleza de Dios, pero no todos serán culpados al mismo grado. ¿Bien? Después habla específicamente a los judíos, Pablo, diciendo que básicamente los judíos lo tienen peor que nadie, porque ellos están más cerca al Evangelio que ninguno, tienen más acceso a Dios que ninguno, y a pesar de su cercanía a la verdad, siguen rebeldes, ¿no? Y se consideraban mejores que los demás por tener la ley, pero Pablo dice, es que eso va a vuestra contra, porque tenéis la ley y no la seguís y no obedecéis a Dios. Después, en el capítulo 3, hablamos de que el pecado del mundo no es que demuestre un Dios malo,
sino al revés. El pecado del mundo demuestra la justicia de Dios, ¿no? El pecado del mundo dejará a Dios más glorificado, traerá más gloria a Dios, porque Dios, conforme a su naturaleza, juzga todo el pecado. Y la semana pasada hablamos de que no hay uno que no haya pecado, ¿no? O sea, hablamos de la ley sirve para una cosa, sirve para demostrar a todos que has roto la ley, ¿no? Todos tienen que entender que no han llegado a la altura que exige Dios. Y algunos se pasan 1000 veces de raya, ¿no? Algunos son mucho más pecadores que otros, está claro. Pero ninguno llega al estándar de Dios. Ninguno llega a la perfección, que es lo que Dios exige. Es lo que exige su justicia. Y hasta ahí hemos llegado. Bien, continuaremos hoy a partir del versículo 21. Que dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Bien, o sea, la ley, cuando dice Pablo, suele estar hablando de los 10 mandamientos y los demás mandamientos del Antiguo Testamento. Pero más en general es el código moral de Dios, lo que Dios considera bien y mal, que se puede muy fácilmente resumir se puede resumir la ley de Dios en amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Esas dos cosas son un brevísimo resumen de todo lo que es la ley. Ya con ese resumen nadie puede decir amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, y amo a mi prójimo como a mí mismo, ¿no? Ninguno llega a esa altura y ya con eso todos todos vemos que caemos por debajo del estándar de Dios. Pero aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, por lo que hemos visto hasta este punto, la justicia de Dios significaría una cosa, significaría castigo contra el que ha pecado, ¿no? O sea, si hemos establecido que todos han roto la ley, hemos establecido que Dios es absolutamente justo, por consecuencia, demostrar la justicia de Dios sería Dios castigando con justicia a cada uno que haya roto la ley. Pero aquí Pablo introduce, o sea, se ve la justicia de Dios de una forma aparte de la ley. ¿Y cómo es eso? Dice, es testificado por la ley y por los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento nos habla de esta justicia manifestada de Dios. ¿Pero qué es? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, Dios manifiesta su justicia no según la ley del Antiguo Testamento, o sea, no juzgando. Cada ley en el Antiguo Testamento tenía su consecuencia, ¿verdad? Y es muy chocante leer en Levítico toda la lista de pecados y detrás de tantísimos pecados, o sea, la ley era muerte directamente. La pena capital para muchísimos pecados en el Antiguo Testamento, ¿no? Evidentemente, eso no traduce a las leyes de hoy en día, ni es que debería traducir, pero para Dios, ¿no? El romper la ley conlleva una culpa, conlleva un castigo. Pero la justicia de Dios se manifiesta además a través de otra cosa, se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. O sea, Dios muestra justicia a, ¿quién dice? Los que creen en el Señor Jesús. Aquí, pues, y la idea de fe y creer, eso es la misma cosa, ¿no? Todos los que demuestren fe en el Señor Jesús recibirán o serán partícipes de la justicia de Dios, pero por otro lado, todo lo que hemos visto hasta ahora es que justicia equivale castigo, ¿no? Pero justicia para el que cree en Dios equivale a otra cosa. Bien, y es lo que dirá a continuación, pero hay una segunda forma que Dios manifiesta su justicia, es la idea. Dice, porque no hay diferencia, en el contexto estamos hablando de judíos y romanos y gentiles, ¿no? No hay diferencia entre judíos y gentiles. La única diferencia es que los judíos tienen más acceso a la ley, más conocimiento, lo que ya hemos visto que les conlleva más culpa, pero no hay diferencia en cuanto a recibir justicia a través de la fe. Porque
Porque la única cosa que importa es esta, por cuanto todos pecaron, tanto judíos como gentiles, todos han roto la misma ley. Unos conociendo más, unos conociendo menos, pero todos lo han roto, ¿no? Por cuanto todos pecados y todos están destituidos. La palabra destituida no es muy común en el castellano hoy en día, pero literalmente significa no llegar a la altura. Si ves en las Olimpiadas a los que hacen el salto alto o con el vertical o con un salto, ¿no? Tienes que saltar por encima de la raya, pues los que no llegan tiran la barra para abajo y son descalificados o reciben falta. Pues eso es la palabra, es no llegar a la altura, ¿no? La altura es demasiado para tu salto, para lo que tú puedas hacer. Y aquí nos dice, todos, o sea, ninguno llega a la altura. Bien, es como si un montón de personas en las Olimpiadas compitieran con la altura de Superman, o lo que sea, ¿no? O sea, nadie puede llegar hasta donde está puesta la barra. Y ninguno lo ha hecho, aparte del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la barra es altísima. La barra es perfección. No es un pecado por año o una vez cada tipo de pecado o nada así. No. La barra es ningún pecado. Y por eso, como dice la Biblia, todos están destituidos de la gloria de Dios. Gloria en este contexto está hablando de la santidad de Dios. Está hablando de lo que es la barra, ¿no? La barra es lo que es Dios, la naturaleza de Dios. Dios no creó a humanos para ser menos fieles a su ley que Él mismo. Dios creó a humanos para ser igual de santos que Él. Si tiene sentido, ¿no? A ser igual de gloriosos o, igual de santos en el sentido de apartados del pecado que Él. Y no hay ninguno que llegue a la gloria de Dios, es la idea. Dios es Dios es santo en el sentido de que completamente apartado de todo pecado. Bien, entonces, volvemos atrás, los que creen en Jesús, los que ven esta justicia de Dios a través de la fe, dice, son justificados gratuitamente por su gracia. Gracia y gratuitamente están conectadas, ¿no? Conllevan la misma idea. Algo dado. Son justificados por regalo. Bien, y bueno, ya hemos dicho muchas veces, pero ¿qué significa justificado? Justificado significa, pues, hecho justo. Justo, que significa no haber roto ninguna ley, estar bien legalmente ante Dios. Uno que va al juicio, aquí en términos humanos, el juicio le declara o culpable o le declara justo, ¿no? Y ser justificado significa ser declarado justo. ¿Vale? Entonces, nosotros somos declarados justos, pero ¿cómo puede ser? Si acaba de decir Pablo que todos han caído cortos, todos, o sea, ninguno ha llegado a la altura, pues todos somos justificados gratuitamente por la gracia, ¿cómo? Pues mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la compra. Redención es comprar algo. Bien, pagar el precio por algo. Si tu hijo rompe la ventana de una casa y el niño no tiene forma de pagarlo, ¿no? Y el padre dice, pues mira, yo pago el precio de la ventana, pues está redimiendo la ventana, está redimiendo lo que hizo su hijo. Bien, redimir significa pagar el precio por alguna cosa. En este caso, Dios pagar, o Jesús, pagar el precio por nuestros pecados. Todos hemos caído cortos, pero el castigo de habernos caído cortos de la ley de Dios la paga Jesús. Y eso es lo que significa eso, la redención, ¿no? Jesús coge nuestra culpa y la paga Él mismo. Somos entonces justificados gratuitamente. ¿Y justificados en qué? Ya lo vimos hace 2 versículos. Justificados directamente por nuestra fe en el Señor Jesús, aparte de la ley, como dijo Pablo antes. Bien, todo esto es igual algo conocido, pero Pablo está simplemente definiendo específicamente, palabra por palabra, lo que es la salvación, lo que es el Evangelio en sí.
todos quedamos cortos, pero Dios ofrece justificación, nos llama justos a pesar de que no seamos justos por nuestro mérito. Nos declara justos porque otro toma nuestra culpa. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Eso es otra palabra que no usamos en el castellano, ¿verdad? Usa otra palabra diferente. Propiciación es una palabra, o sea, como digo, no es una palabra que se use. Es una palabra que específicamente está hablando de una cosa en la religión judía, una cosa que entenderían los judíos en este caso. Bien, la propiciación está hablando de esto. Bien, esto es hecho por un artista, ¿no? No sabemos exactamente cómo era el Arca del Pacto, pero esta es una representación del Arca del Pacto del Antiguo Testamento. Y si habéis visto quizás la película de Indiana Jones o algo así, donde están usando el arca, sabéis que el arca no sabemos cómo se veía, pero tenía una tapa, ¿no? Tenía una cosa que se abre y cierra para cerrarlo. Y si la gente sabe algo del arca, suele saber que es que no se abre, ¿verdad? No se puede abrir, no se puede mirar para adentro. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que especifica el Antiguo Testamento. Pero la tapa es la parte más importante del arca. Es lo que mantiene separado la santidad de Dios, que es el arca representa la presencia de Dios. Es lo que separa la santidad de Dios de la contaminación humana. Y esa tapa se llama el propiciatorio. ¿Bien? Eso es simplemente la tapa del arca. Y cuando Pablo dice que Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre, está diciendo, o sea, literalmente, que Dios le hizo a Jesús la cubierta del arca. Bien, lo que separa la santidad de Dios del pecado humano. En el Antiguo Testamento tenían el arca del pacto y una vez al año, bien, en el día apropiado, una vez al año se hacía una ceremonia muy especial. Bien, el sumo sacerdote cogía la sangre de un cordero y manchaba la tapa del arca, el propiciatorio de la del arca, lo manchaba con sangre. Bien, esto lo leemos en Levítico, lo tengo aquí, creo. Vamos a leer Levítico 16. Versículos 14 y 19. Dice, tomará luego de la sangre del becerro, no un cordero, perdón, de un becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Y ahí está la palabra, propiciatorio es la tapa. Al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. O sea, se mancha el propiciatorio con sangre de un becerro. Y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Bien, esto, el libro de Hebreos nos lo explica mejor para los que no somos judíos y no tenemos más contexto para esto, ¿bien? Pero lo que hacía el sacerdote, evidentemente esto era representativo, ¿no? Era una imagen visual. Pero lo que hacía el arca era manchar esa tapa con sangre y eso representaba de alguna forma quitar el pecado de la humanidad. Y el propiciatorio se llevaba el pecado, por decirlo de una forma. Bien, todo servía simplemente como futura ilustración para el Señor Jesucristo, porque Jesucristo se hizo nuestra propiciación. O sea, Jesucristo se manchó de sangre, bien, literalmente, para llevarse nuestros pecados. Bien, y todo esto es ilustración. Es un poco sangriento, es un poco feo, pero es lo que entendían los judíos, y todo está muy, muy, muy integrado en la mentalidad de los judíos. El Señor Jesús se puso en la brecha entre Dios y nosotros, ¿bien? Y se cargó con nuestro pecado para que nosotros tuviéramos acceso. Esta ceremonia se celebraba una vez al año, y la idea en la ceremonia, aunque es todo simbólico, está claro, ¿no? Pero la idea es que el pueblo entonces era considerado de alguna forma santa, o por lo menos, simbólicamente santa,
Y así podían estar en presencia de Dios, así podían seguir siendo el pueblo de Dios, pero únicamente porque su pecado había sido tratado por esta ceremonia involucrando la sangre y el propiciatorio. Bien, es un poco, es muy simbólico, igual un poco difícil de seguir, pero volvemos al versículo, ¿no? Lo que está diciendo Pablo es que Jesús se hizo esa barrera entre Dios y la humanidad y cargó nuestro pecado en sí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Te acuerdas que dijimos al principio, no? Dios demuestra su justicia. Dijimos antes, Dios demuestra su justicia cuando el mundo peca, porque Dios juzga el pecado y eso demuestra su justicia, ¿no? Cuando el mundo hace maldad y Dios juzgue esa maldad, se demuestra la justicia de Dios. Pero se demuestra de otra forma aparte también. Se demuestra cuando Dios castiga a Jesús en nuestro lugar y nos declara justos, porque eso cumple con su naturaleza, demuestra a todos que Él es justo y además también demuestra su gracia, demuestra otra faceta importantísima de quién es Dios, ¿no? Dios es glorificado juzgando a Jesús en nuestro lugar. Entonces Dios le puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí volvemos a lo que era el símbolo del arca del pacto y la propiciación que se hacía cada año manchando de sangre el arca. Esa sangre no hacía nada, era un símbolo y ya está, ¿no? Era para que entendiesen los judíos la gravedad del pecado, pero no tenía ningún poder mágico lo que hacía el sacerdote con la sangre. Era un símbolo. Era simplemente para que la gente entendiera la gravedad del pecado y tuviese contexto para entender lo que Dios haría con Jesús. ¿Y qué pasa todos esos años entonces? Porque si no hizo nada esa sangre, Dios estaba pasando por alto el pecado de generación tras generación tras generación, ¿verdad? Dios estaba en su paciencia aguantando su justicia. ¿Bien? Volvemos al huerto de Edén. Dios le dijo a Adán y Eva, Dios les dijo, el día que pequéis, ¿qué va a pasar? Moriréis. La naturaleza de Dios, lo que obliga, o sea, lo que manda la justicia de Dios es, al momento que uno peque, castigo, que resulta ser castigo eterno. ¿Bien? O sea, no hay segunda oportunidad dentro de lo que es la gracia, dentro de lo que es la naturaleza justa de Dios. Dios no permite segunda oportunidad, Dios no te da un tiempo de gracia. Eso no es algo que sea parte de su naturaleza justa. ¿Bien? Pero aparte de su justicia está eso, su gracia y su paciencia. Y dice, Dios pasó por alto esos pecados por un tiempo. No va a pasarlos por alto indefinidamente, porque Dios al final es justo. Pero pasó por alto por mucho tiempo el pecado, hasta que Jesús vino y lo pagó. Todas las personas que vivieron antes del Señor Jesús pecaron. Y muchos de estos no creyeron en Jesús y nunca fueron salvos. Y pagarán por su pecado algún día y por la eternidad. Pero muchos creyeron en la promesa de un Mesías. Muchos creyeron y se arrepintieron conforme a la predicación de los profetas. Muchos fueron salvos, salvos de la misma forma que somos salvos tú y yo al creer en Jesús, ¿no? Muchos creyeron, como Abraham, que tuvo el deber tan horrible de matar a su hijo. Bien, ¿os acordáis en Génesis 12? 22, creo, no me acuerdo ahora el capítulo. Cuando Abraham tuvo la obligación de matar a su hijo Isaac, lo hacía porque Dios demandaba castigo de muerte por el pecado. Y en esa historia, cuando Abraham no le mata al final a su hijo, lo hace porque Dios provee un sustituto, porque Dios provee una alternativa, que es el
carnero que se encuentra en el arbusto. De la misma forma, todos los seres humanos del Antiguo Testamento que pecaron merecían el castigo inmediato de Dios por su pecado. Pero Dios, por su gracia, por su paciencia, esperó hasta el día cuando Jesús pagó por esos pecados. Bien, y salvó a los que tuvieron fe en Él, a los que se arrepintieron y creyeron en su obra. Entonces, Dios manifiesta su justicia porque su justicia tiene que cumplirse. De una forma u otra, el castigo hay que pagarse. Pero por su paciencia, por su gracia, aguantó para los del Antiguo Testamento hasta que Jesús muriera. También tiene paciencia con nosotros en el Nuevo Testamento también, o sea, porque Jesús murió por los pecados, pero tantísimas personas pecan y no se arrepienten hasta saber cuándo en su vida, ¿no? O sea, pecamos y después viene el arrepentimiento. Y todo ese tiempo donde pecamos y Dios no nos haya castigado hasta el día que seamos salvos y recibamos lo que es el perdón de nuestros pecados, todo ese tiempo estamos viviendo por esta misma gracia, esta misma paciencia de Dios, ¿no? Dios esperando, aguantando, no castigando conforme sería perfectamente justo, porque da esta oportunidad de ser salvo, da esta oportunidad de esperar. Entonces, o sea, la justicia manifestada por la fe en Jesucristo, la justicia que es esta segunda manera en que Dios demuestra su justicia, es gracias a su paciencia, gracias a que Él esperó y sigue esperando. Continuamos, versículo 26. O sea, lo hizo con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, porque hablamos de su paciencia. Él aguantó. ¿Por qué aguantó? Porque en este momento, que está hablando Pablo, o en este momento cuando nosotros somos salvos, en este tiempo manifiesta su justicia, a fin de que Él sea el justo, o sea, a fin de que el mundo reconozca a Dios como justo, y a fin de que Él sea el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios, ¿por qué tomó la decisión de esperar, aguantarse y mostrar su justicia de esta segunda forma, que es a través de nuestra fe en Jesús? Lo hizo para demostrarse justo, igual que lo que vimos antes, cuando Dios, o sea, cuando el mundo peca, termina siendo con el fin de que Dios es demostrado justo. Pues cuando Dios justifica a alguien por gracia, por fe en Jesús, porque Dios ha castigado a Jesús, Dios le ha hecho a Jesús propiciación por nuestros pecados, Dios lo hace también para demostrarse justo. O sea, para que el mundo vea la justicia de Dios. Eso es el fin de Dios en todo esto, ¿no? Con la mira de, o con el fin de, manifestar su justicia a este tiempo. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues? Ahora, una nota. Aquí estamos hablando de la fe, ¿no? Estamos hablando de que Dios justifica al que tiene fe en el Señor Jesús. Ahora, la Biblia habla mucho del arrepentimiento también, ¿no? O sea, la Biblia habla de que es necesario creer en Jesús y arrepentirse. Recordar, Pablo aquí está hablando en un contexto específico. Está respondiendo principalmente a esta cuestión de la diferencia entre judíos y gentiles, algo que no es casi ni relevante a nosotros. Pablo está en todo esto describiendo la diferencia o la falta de diferencia entre judíos y gentiles. Y por eso se enfoca en esta fe para llegar justo a esta última aplicación. ¿Bien? Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿La jactancia de qué? De ser judío. ¿Bien? Hablando a judíos, ¿por qué os jactáis de ser judíos? Dice, no hay jactancia, o sea, no hay absolutamente nada de que tú te jactes de ser judío, o que un cristiano se jacte de ser cristiano, tampoco. ¿Por qué ley te vas a jactar? O sea, ¿vas a ser orgulloso por la ley de Moisés si la ley de Moisés no te salvó? Es lo que dice, ¿no? La ley de Moisés no te aportó nada más que ver tu propio pecado. O sea, no tienes absolutamente nada de qué estar orgulloso como judío. ¿Por qué? Porque tu ley, que es lo que te define como judío, no te ha servido de ningún bien.
A eso está llegando Pablo, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Queda excluida la jactancia. ¿Por cuál ley? Dice, la ley de obras no. Dice, la ley de fe. Si uno va a gloriarse en algo, uno va a jactarse en algo, sería por la ley de fe. ¿Bien? Sería por esta segunda avenida de justicia de Dios. Porque todo el que es salvo por esta segunda avenida de la justicia de Dios, tiene de qué jactar, no jactar de sí mismo porque no ha hecho nada, pero jactar o ser orgulloso de lo que ha hecho Jesús, porque el único que hizo obra aquí es el Señor Jesús. El único, por lo tanto, que puede ser orgulloso, si hay forma de decirlo así, el único que debería ser orgulloso es el Señor Jesús, que es el único que hizo algo para la salvación de ninguno, ¿no? Ningún judío hizo nada para ser salvo, porque ningún judío cumplió la ley, ningún gentil tampoco, y ninguno de nosotros hicimos nada para que fuéramos salvos, lo hizo todo el Señor Jesús. Si hubiese jactancia sería pues por la ley de la fe, o sea, la ley de lo que hizo el Señor Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado, recuerda, ¿no? Justificado, declarado justo, por fe, sin las obras de la ley. Únicamente somos justificados por fe. Porque de la otra forma, aunque técnicamente posible, técnicamente si uno nunca cometiese ningún pecado, sería justificado, porque no habría nada que castigar. Pero como ha dicho Pablo, ¿no? Ninguno es así, todos hemos pecado. Por lo tanto, únicamente somos justificados por fe, sin las obras de la ley. Es por fe, no es por obras. Pablo está hablando aquí o sea, pensando en judíos que quieren atajarse a la ley de Moisés y conectarlo a la salvación, y Pablo está diciendo que no. Pablo no está hablando principalmente de cosas como la Iglesia Católica y los sacramentos y añadir obras a la ley, aunque aplica aquí, o sea, Pablo está pensando en judíos en este contexto, ¿no? Somos salvos por fe, no por la venida de cumplir la ley de Moisés. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Evidentemente Dios es Dios de todos, ¿no? No hay un Dios de los judíos y un Dios de los gentiles. Hay un solo Dios y Él es Dios de todos, ¿no? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Dios es el único Dios para todos. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que son los judíos. O sea, justifica ¿cómo justifica a los judíos? Por la fe. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, ¿cómo justifica Dios a los gentiles? De la misma forma, ¿no? Por la fe. Y eso es la motivación de todo lo que está diciendo aquí Pablo. Dios salva a los judíos y a los gentiles de exactamente la misma forma. Por lo tanto, no hay ninguna ventaja en ser judío o ser gentil. ¿Bien? Y esto es noticia para los judíos y es noticia para los gentiles. Visto desde nuestra perspectiva, esto es decir, o sea, gloria a Dios, no tenemos ninguna desventaja nosotros al ser gentiles, ¿no? Porque ni los judíos ni nosotros somos salvos por la ley, por cumplir la ley. Por lo tanto, nacer judío y tener memorizada la ley de Moisés desde los 12 años no es ninguna ventaja a la hora de ser salvo. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir aquí Pablo. Dios es uno, justifica por la fe tanto a unos como a otros. Luego, entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? Esto ya lo respondió, esta pregunta ya lo hizo antes también. Entonces, si la salvación viene por la fe, ¿invalidamos la ley? O sea, esto significa, por lo tanto, que, vale, pues, ya que somos salvos por la fe, cortamos la Biblia y tiramos el Antiguo Testamento a la basura. Pues no, porque dice, de ninguna manera, porque la salvación por la fe confirma la ley. O sea, demuestra, o sea, si no entendemos la ley, no entendemos la salvación, ¿vale? No es posible predicar la salvación únicamente hablando de lo que hizo el Señor Jesús. Bien, que quizás es un error que cometen algunos. La salvación, el Evangelio, no es
únicamente hablar de lo que hizo Jesús, aunque eso es evidentemente principal. El Evangelio requiere... El Evangelio requiere entendimiento de la ley, o por lo menos entendimiento del estándar moral de Dios, lo que Dios considera bien y lo que considera mal. Y para eso tenemos el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento sirve para que conozcamos qué es lo que espera Dios de nosotros. Por esto digo tantas veces, ¿no? El cristiano hoy en día tiene que estar leyendo la Biblia entera. No puede el cristiano simplemente vivir del Nuevo Testamento. O sea, eso es incompleto. Muchos quieren hacer así, muchos ignoran o minimizan quizás el Antiguo Testamento, pero es que no es así. Necesitamos el Antiguo Testamento porque sin entender la ley, sin entender lo que Dios necesita de nosotros, la salvación es sin sentido. Lo que Jesús hizo no tiene ningún valor, o no lo podemos entender. Requerimos conocimiento de lo que está bien y lo que está mal para entender la salvación. Y también yo creo por eso cuando quieras compartir el Evangelio con un inconverso, cuando quieras hablar de otro, de lo que significa ser salvo, no puedes simplemente hablar de que Dios es amor, que Dios te quiere en el cielo y que Dios... O sea, no puedes simplemente hablar de lo bueno que es Dios y tanto cariño que tiene Dios de ti. Porque eso es invalidar la ley. Eso es ignorar lo que nos hace la necesidad de ser salvos desde un principio. Para compartir el Evangelio es necesario la ley y la gracia, ¿no? Es necesario el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay que entender que rompimos algo para necesitar la restauración. Jesús dijo, Jesús no vino para sanar a los que se consideraban sanos, ¿verdad? Y justo Guillermo, estábamos hablando antes, ¿no? Lo fácil que es, andar con un problema de corazón sin saber que tienes un problema de corazón. ¿Bien? Guillermo tuvo un ataque de corazón hace un par de meses y por la gracia de Dios se pudo encontrar, y eso porque no lo reconoció, no sabía qué había pasado. Sin entender el problema, nadie va al doctor, o sin saber que hay un problema, nadie va al doctor y nadie puede curarse. Ahora, gracias a Dios, llegó al doctor y se pudo tratar y se arregló el problema. Pero si no reconocemos un problema, no buscamos, o sea, no somos capaces de buscar la solución. Y por eso la ley nos cuenta el problema, la ley nos cuenta que hay un problema en nuestro corazón, un problema que nos lleva directamente al infierno. Sin la ley no tiene sentido, no tiene sentido el Evangelio. Así que bueno, pasaje de hoy comunica lo que es la salvación en sí, o sea, es por la sustitución de Dios. Pero la razón detrás de todo esto que comunica Pablo es una cosa muy curiosa, ¿no? Es elevar o validar el Antiguo Testamento para un cristiano. ¿Bien? Como digo, yo espero que cada uno aquí lea y ame el Antiguo Testamento. Es muy fácil leer solo el Nuevo Testamento porque es muy positivo, pero el Antiguo Testamento es imprescindible también, y como cristiano debes conocerte de tapa a tapa la Biblia, porque hasta que tengas un conocimiento completo de la Biblia deberías seguir estudiando. O sea, puedes pasar todo el tiempo que quieras, no creo que vayas a entender, no creo que vayas a llegar al fondo de la Biblia. Es necesario entender el problema y es necesario entender la solución. Y si hay uno aquí que no entiende su problema, no cree que necesita salvación, o no entiende por qué está en necesidad de la salvación, eso es porque no conoces el Antiguo Testamento, eso es porque no conoces la ley de Dios. Y hablas con tantísima gente en la calle que dice, yo ¿para qué necesito ser salvo? Si yo estoy bien, yo soy buena persona. Yo no he matado a nadie y por lo tanto no necesito a Dios. Pues
eso es porque no conocen la ley. O sea, justamente ahí es donde entra el Antiguo Testamento, para que entiendan la santidad de Dios, el carácter de Dios y lo que Dios espera del humano. Y cuando entendamos eso, ahí es donde reconocemos, pues sí, soy enfermo, sí, necesito algo, necesito la salvación de Dios. Y esa salvación, ¿cómo viene? Únicamente a través de la fe en el Señor Jesús. Muy bien. Entonces, pasaje de hoy, texto de hoy, ¿qué nos comunica? La ley nos salva, pero la ley sigue siendo importante, ¿no? La ley es absolutamente crítica para nuestro entendimiento de la salvación. Y ahí lo vamos a dejar por hoy. Voy a orar y si tenéis alguna pregunta o algún comentario o cosa que añadir, lo podemos comentar. Nuestro Padre, damos tantas gracias por el texto de hoy, gracias por las palabras del apóstol Pablo y gracias, Señor, pues por tu obra en la cruz y por ser nuestra propiciación, ser el que lleva nuestro pecado sobre sí. Pido, Señor, que obres en nuestros corazones, nos des mayor entendimiento de tanto la ley como la salvación. Pido que nos ayudes a ser mejores, a conocerlo más, también para poder compartirlo más y para poder ser útiles en nuestras vidas como cristianos. Si hay alguno aquí que no conoce su estado ante ti, si no es salvo o no sabe si es salvo, pido, Señor, que des claridad de pensamiento y nos ayudes a todos a entender, a evaluar nuestras acciones y nuestra situación frente a tu ley y a asegurarnos de haber recibido la justificación por medio de la fe. Te damos tantas gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado y gracias por tu palabra y pedimos que nos ayudes esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.